Esto es un depósito de ataúdes. Yo soy Achismos TV y hoy te voy a mostrar cómo funciona una funeraria en la vida real. Me dan ganas de pedir permiso, de pedir disculpas cuando estoy tocando. Esto que estamos haciendo el trabajo con una persona, pero en realidad es para atender a veces a decenas. Decenas que van al velorio de los familiares, es para ellos, ¿verdad? Es para ellos que necesitamos hacerlo. Si te sientas a almorzar y prendes la tele, va a haber tragedias, va a haber muertes. Pones una película, hay muerte en la película y cosas así, porque en tu vida, que es la vida real, no lo enfrentas de forma natural. Hoy, Navidad Real es sobre un tema más sensible, pero que ni siquiera debería serlo, que es la muerte, que sé que es un gran tabú para todos, pero es una de las únicas certezas que tenemos en la vida. Todas las personas que conoces van a pasar por eso, incluso tú, incluso yo, y es importante que sepamos qué hacer cuando eso sucede. Por eso, hoy estamos en una funeraria para mostrar todos los procesos que ocurren cuando alguien llega al final de su vida. Mi guía hoy será Lucas, agente funerario y también uno de los más grandes Instagramers del sector de contenido funerario. ¿Cómo sucedió eso, Lucas? Siempre quise trabajar en una funeraria, desde pequeño, cuando logré entrar al sector. Vi la necesidad de mostrarle a la gente, de hablarle a la gente sobre la muerte, sobre el duelo, sobre lo que hay detrás de ese proceso, todo lo que hay detrás. Entonces dije, voy a mostrarle a la gente todo eso, pero... Espera, ¿me dijiste que desde niño tu sueño era trabajar en una funeraria? Sí. Un niño medio loco, ¿verdad? No era ser futbolista, no era astronauta. En el velorio de mi papá vi a la gente funerario bajar el cuerpo del carro, preparar todo, poner el cuerpo ahí sobre los pedestales, ¿no?, de la preparación, y yo no entendía nada de eso. Pero yo dije, profesión interesante, eso es lo que quiero hacer, y entonces fui a investigar, vi lo que se necesitaba, ¿no? Yo era niño, entonces, cuando cumplí 18 años, ya fui a sacar la licencia, ya fui a buscar todo para trabajar en funeraria, ya era mi objetivo desde entonces. Y creo que el propósito de tu trabajo y de lo que queremos mostrar aquí hoy es justamente concientizar a las personas de que esto es algo normal. Esto es un proceso por el que todos vamos a tener que pasar y es importante que sepamos cómo actuar en esos momentos, ¿verdad? Como yo digo, la muerte forma parte de la vida. Entonces, no sirve de nada que queramos disfrazar eso, que no queramos hablar de eso, porque es la mayor certeza que tenemos. Para algunos llega antes, para otros después, ¿verdad? Pero es lo único que tenemos seguro. Y esta sala, en general, yo que ya tuve esa experiencia, también es donde todo comienza. Cuando tienes que lidiar con el fallecimiento de un ser querido, es un momento muy sensible, que es elegir el ataúd en el que la persona va a ser enterrada. ¿Cómo funciona eso, amigo? El servicio funerario solo puede realizarse a partir de la declaración de defunción que el médico va a proporcionar. Ya sea el médico del hospital, el médico del servicio forense, el médico del SAMU, él va a proporcionar esa declaración de defunción, que es ese papel amarillo. Y a partir de ahí, el servicio funerario va a llevarse a cabo. Entonces, a partir de ahí, la familia puede venir aquí para contratar el servicio. Elegir cuál será el ataúd, elegir cómo van a ser los arreglos florales, el lugar del velorio, el lugar del entierro o la cremación. Tengo ese recuerdo de llegar a una sala como esta y entonces la persona me dice, oye, ¿qué cubre tu plan funerario? No sé exactamente qué cubre. Es este de aquí que era el más sencillito. Tal vez se parece más a este. Este es el más sencillo que tienen. Sí, este es el más sencillo. ¿Qué es el estándar? Sí, este de hecho es el más sencillo en el servicio particular, pero también tenemos los del plan funerario. La cosa era como, mira... Pero está este que es más bonito, eso. Y cuesta. Ofrecer, ¿verdad? Pero sí, es una venta, ¿no? Una venta es una venta. Si yo llegara aquí y no tengo ningún plan funerario, no tengo ningún tipo de planeación para eso, ¿cuánto cuesta este ataúd que es el más sencillo? Aquí en nuestra sucursal, en nuestra funeraria, nosotros vendemos el servicio funerario, ¿verdad? Entonces la gente suele pensar mucho que va a llegar aquí y va a comprar solamente la urna, ¿verdad? Pero si yo cobro solamente la urna, voy a tener que cobrar todas las otras cosas. Voy a tener que cobrar las flores, voy a tener que cobrar al agente funerario que va a hacer el traslado, el costo de ida, el costo de regreso. Entonces, generalmente las funerarias venden el servicio, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos servicios a partir de 800 reales, 800 reales, y eso ya cubre el ataúd. Cubre la urna, la preparación, la higienización, el taponamiento, la ornamentación, ¿verdad? El traslado al velorio cercano, todo depende de la región, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo? ¿A dónde va? Y en general, eres tú quien acompaña a la persona aquí cuando está eligiendo, porque realmente hay unos más bonitos, más ornamentados y todo eso, pero debe ser un momento muy sensible para la persona. Sí, es un momento que requiere preparación, pero forma parte del trabajo del agente funerario. Aunque haya asistentes para hacer eso, también es parte del agente funerario, porque la palabra agente funerario viene de agenciar el funeral.
Tú, el familiar, llegaste aquí, vas a necesitar, no tienes ninguna información. Quien te va a ayudar en todo soy yo. Entonces, ¿quién va a hacerlo? No estoy aquí para venderte, estoy aquí para entender tu necesidad y realizar el velorio, ¿verdad? Una despedida ahí para tu familiar, para tu familia. Si yo llegara aquí, oye, mi papá acaba de morir, este es nuestro primer paso, ¿cómo me orientarías para elegir un ataúd? Primero que nada, como agente funerario no te voy a decir buenos días porque no estás teniendo un buen día, así que mis condolencias. Este es nuestro muestrario, ¿verdad? Si tienes plan funerario, te llevo al área del plan funerario, pero si no tienes y es un servicio particular, te voy a decir, mira, estos ataúdes de aquí, tengo todos estos ataúdes. Te voy a explicar la diferencia entre ellas, de las asas, de los ornamentos, ¿verdad? De los diseños, ¿no? Si tiene visor o si no tiene visor y... Es algo interesante que estaba viendo aquí, ¿verdad? Porque este de aquí es un ataúd que tiene esta parte tapada, pero que puede quedar... Puedes quitarla y se convierte en visor, ¿verdad? Y hay ataúdes con visor pequeño o un ataúd con visor más grande o un ataúd donde el visor cubre todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, si es necesario, esta de aquí, esta se quita todo y se convierte en visor completo. Entonces, si hay una necesidad de velar con visor cuando el velorio lo exige por una muerte respiratoria o por un accidente, ¿cómo va a ser? ¿Necesitas velar con el visor? La familia tiene esa opción de ver el velorio o con el visor pequeño que solo permite ver el rostro. Y también ofrecemos esa opción de velar con un visor más grande, donde se puede tener más visibilidad del cuerpo. ¿Y qué define eso? Reglas municipales del propio velatorio municipal, ¿verdad? Generalmente después del COVID hay mucho de eso, de muerte respiratoria sin causa definida, el velorio con visor o incluso accidentes donde el cuerpo ya no permite hacer un velorio abierto, ¿verdad? Y entonces se hace una reconstrucción y tiene que ser velado con visor para que la familia en ese momento de emoción no venga a tocar el cuerpo, ¿verdad? Es muy impactante porque incluso tienes ataúdes de bebecitos para eso. Sí, las urnas de angelito como solemos llamarlas, ¿verdad? Sí, esta de aquí es la más pequeña, tiene 60 centímetros. Después de esa hay de 80 a 1 metro, 1.20, 1.40 y luego estas de aquí que son el estándar de 2 metros. Generalmente estas urnas se usan cuando es un mortinat o un recién nacido, ¿verdad? El mortinato es aquel que nació muerto y el recién nacido nació, vivió y después falleció. Y entonces, amigo, me estabas diciendo que a veces la persona llega y ya tiene una ropa con la que le gustaría ser enterrada, pero si no, yo también puedo comprarla. Aquí se puede comprar. Supongamos que tienes la camisa vino, sí, la camisa vino de Otavio, entonces vamos a traer la camisa vino para ponérsela. Pero si la familia a veces no quiere ir hasta tu guardarropa para abrirlo, para sentir tu olor, para ver tus cosas, revivir todo eso en ese momento. Ahora, entonces existe esa opción de, o si está lejos, tiene la opción de tener aquí el traje, ¿no? En este caso aquí es un traje femenino, pero hay traje masculino de otros colores, con saco, sin saco. Lucas, me estaba dando cuenta de que es normal que haya referencias religiosas aquí en los ataúdes, y tú me estabas explicando, amigo, que este es más para quien es católico. Sí, generalmente las personas, ¿no? Los católicos, ellos llegan y buscan urnas que tengan referencia a la religión, ¿verdad? Cualquier religión después de la muerte, esta de aquí remite a Cristo, ¿no? Entonces tenemos de Cristo, tenemos de otros santos también. Pero me comentaste que quienes son evangélicos prefieren estos de aquí, que tienen frases. Frases de la Biblia, ¿no? Igual que esta de aquí. Ok, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una forma ahí de dejar una... Sí, un mensaje bíblico, ¿verdad? Y ahí está en los dos colores, tanto en marrón como en blanco, ¿verdad? Y personas de religiones de matriz africana también, que generalmente son sepultadas en ataúd blanco, ¿verdad? ¿Existe eso? Generalmente es gente del espiritismo, la umbanda y el candomblé, ¿verdad? Ellos tienen esa preferencia por ataúd blanco, principalmente quienes tienen un cargo, ¿no? En la religión... Padre de espiritismo, padre. Madre de santo, generalmente, ¿verdad? Ellos son sepultados en ataúd blanco. Y si yo llegara aquí contigo y te dijera así, no, pero yo quiero, pues mi papá, él le gustaba mucho tal orishá o tal santo. ¿Ustedes hacen algo personalizado? Ahí depende del proveedor, como el ataúd no se hace aquí, es del proveedor, pero sí existen ataúdes de todo tipo. Interesante, porque me imagino que tu trabajo, hermano, sea mucho de guiar a la persona en ese momento. Eso, ¿no? Por ejemplo, imagina, yo llego aquí, estoy tratando de escoger un ataúd para mi papá, pero mi papá era obeso y entonces él dijo, pero no cabe en esto de aquí. No va a caber en ese. Una de las primeras cosas que preguntamos cuando la familia llega aquí con el certificado de defunción es el peso y la altura. Para saber si tengo ese ataúd, porque no sirve de nada mostrarte todos estos ataúdes si no tengo todas ellas en tamaño especial. Si es una persona de tamaño normal, como dije, esta urna aquí tiene 2 metros. Si es una persona más alta que 2 metros, entonces necesita una urna más larga.
Si la persona pesa más de 120 kilos, necesita una urna especial y tú tienes una urna. También la tenemos aquí, ¿verdad? La funeraria tiene que estar preparada para atender todos los casos, ¿no? Aquí abajo hay una que tiene unas patitas de perro. ¿Qué es esto aquí, amigo? Esa es un ataúd para entierro de mascotas, ¿verdad? Sí, hoy en día existe una ley que prohíbe el sepultamiento clandestino, ¿verdad? De animales, ya sea en el patio de la casa, como suele decir la gente. Que eso era muy común. Sí, entonces hoy es un delito ambiental y entonces la opción es o una cremación, ¿verdad? O el entierro en cementerios para mascotas, que también existen cementerios para mascotas. Entiendo. Entonces, si no voy a cremar a mi perrito, necesito enterrarlo dentro de una urna adaptada. ¿Verdad? Y hoy en el estado de São Paulo existe, ¿no?, una ley que permite que entierres a tu animalito en tu propia tumba familiar. Entonces, si tienes una tumba familiar particular, puedes enterrarlo ahí. Entonces, esta ley fue decretada, así que cada municipio se va a adecuar de acuerdo con la necesidad del municipio. Pero sí va a ser necesario un ataúd para el entierro, ¿verdad? Va a ser un entierro como el de un humano. ¿Verdad, Lucas? Y aquí entonces es el depósito de ataúdes que tienen ustedes, ¿es eso? Mira todo. Todo el inventario está aquí, ¿verdad? Entonces, aquí abajo dejamos los ataúdes que salen más. El plan A del servicio gratuito de la exención del CRAS. Los ataúdes largos, ¿verdad? Los tamaños especiales y los que salen menos los dejamos allá arriba. Y aquellos de allá son los más grandes que tienen. Estas de aquí son las más grandes que tenemos, ¿verdad? Para una persona obesa, en caso de necesitar hacer un velorio para una persona obesa, también tenemos aquí. ¿Podemos abrir una para mostrar? Vamos, ¿será que podemos cargar esta de aquí? ¿Es ligera? ¿Es pesada? Esta de aquí es ligera, esta es la expositora, puedes ponerla encima. Esta es la expositora, incluso es de cartón. Voy a abrir esta que es la más grande, bueno. ¿Quieres girarla así de frente? Creo que la toma va a quedar así. Caray. Este de aquí, Lucas, es un ataúd para una persona que pesa ¿cuántos kilos? Este de aquí va de 200 a 250. Hasta me parece pequeño para alguien que pesa tanto. Creo que algo de lo que estábamos hablando es eso. Cuando estás en el ataúd, estás muy apretado y uno se da cuenta de que es más pequeño de lo que imaginaba, ¿verdad? Sí. Cuando vamos a preparar el cuerpo, siempre tratamos de dejarlo en lo que llamamos posición cómoda. Ajá, ¿verdad? Entonces, no puede tener la cabeza muy hacia atrás. La cabeza siempre tiene que estar mirando hacia los pies, ¿verdad? Mirando hacia quien va a llegar al velorio, decimos, ¿no? Las manos, ellas, ¿verdad? Siempre tienen que estar en esta posición. No pueden estar muy así, no pueden estar muy así. Sí, depende, ¿verdad? A veces la familia pide que se coloquen en el pecho. Otras familias, ¿verdad? No tanto. Entonces, pero siempre necesita estar en esa posición, así, cómoda. Que el codo quede más o menos a la altura de la parte ancha del ataúd. Y entonces, amigo, me imagino que en ese momento es cuando algunas personas empiezan a bloquearse. ¿Eso ya te ha pasado a ti? ¿Cómo lo manejas? Porque al final de cuentas eres casi un psicólogo. ¿Verdad? Son 3 momentos por los que pasa la familia. Tú ya pasaste por eso, puedes confirmarme o desmentirme. Creo que es el momento en que recibes la noticia del fallecimiento cuando el hospital te pide que vayas con los documentos al hospital. Entonces, ya tienes ese impacto. El segundo impacto es cuando llegas a la funeraria y tienes que elegir el ataúd, que es un momento muy difícil. Y el tercer momento es el reconocimiento. Creo que esos 3 momentos, para quien es el declarante, para quien está ahí enfrentando todo, esos van a ser de los peores momentos. Para la mayoría va a ser cuando se cierra la tapa del ataúd, ¿verdad? En el velorio. Pero cuando se cierra la tapa del ataúd para que sigamos al sepelio, la persona que fue responsable de todo ya está curtida. Y ese, ¿no? Porque ella ya pasó por todo eso antes, cosa que nadie más pasó. Sí, porque me estabas comentando que así como cuando alguien se va a casar, cuando alguien muere, también requiere planeación que no se hace. Que no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Sí, pero no nos preparamos, ¿verdad? A menos que sea en Las Vegas. Exacto, sí. Porque en el momento... La boda requiere toda una preparación. ¿Dónde se va a hacer la boda? ¿Quién va a la boda? ¿Qué vestido? ¿Qué ropa vas a usar? En el velorio es lo mismo, en el funeral, ¿verdad? Es que en Brasil está mucho esa cultura de que si alguien murió hoy, quieren sepultarlo hoy. Hermano, ¿no es así? En Brasil tenemos esa cultura que poco a poco ha ido cambiando, ¿verdad? Con el tiempo. Pero si ves otros países, el velorio empieza después de una semana. ¿Una semana? Si ves Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, esos otros países, el velorio, la persona fallece y luego va a la funeraria y hacen toda esa preparación.
Entonces voy a recopilar la información, qué le gustaba a tu papá, qué ropa usaba, para que juntos organicemos ese funeral y el velorio va a empezar después de una semana, ¿verdad? Leí una vez que ese tipo de cosa es característica de países más fríos o más cálidos, que como Brasil es un país tropical, a veces el cuerpo terminaba, sí. Eso era antes, ¿verdad? Claro, el calor va a acelerar, ¿no? La descomposición del cuerpo y por eso el velorio y el entierro tenían que hacerse más rápido. Pero hoy tenemos tratamientos, ¿verdad? Como la tanatopraxia, ¿no? El embalsamamiento que va a conservar, va a retardar la descomposición y conservar el cuerpo por más tiempo. Es el procedimiento que se hace para viajar, para traslado, ¿no? Para una familia. Lucas, mi papá murió, pero mi mamá está en Japón y ella va a llegar solo tal día. Necesitamos conservar esto, conservarlo para que tu mamá llegue y también pueda participar en el velorio. ¿Y en qué momento de la vida sugerirías que alguien tuviera esa preocupación? Claro, no hay edad, la muerte no tiene edad, puede llegar en cualquier momento. Así que mientras antes lo hagas, esa preocupación, todo ese cuidado, ese esmero, es mejor, ¿no? Como estaba diciendo sobre el seguro del auto, es más seguro que vayas a usar un plan funerario que activar el seguro de tu auto. ¿Tienes? Tengo. ¿Hace tiempo? Empecé a descubrir este mundo cuando entré a la funeraria, ¿sabes? Viendo todos los días la preocupación de las familias, todo eso. Yo no quiero dejarle eso a mi familia. Y tú ya tienes entonces, es raro decir esto, pero ya tienes en tu cabeza una idea de... ¿Cómo va a ser? Sí, uno siempre piensa, ¿no? Por ejemplo, yo, Lucas, realmente quiero ser cremado, aunque sabemos que no todas las causas de muerte permiten la cremación. No. Una muerte por causa violenta o sospechosa, ¿no? Un cuerpo que va al CEMEFO. Esas causas, o una muerte sin causa definida, no se puede hacer la cremación por motivos de, por ejemplo... En el futuro puede ser necesario exhumar. Sí, para hacer una investigación. Entonces, esas causas, el crematorio no las acepta. Así que, en ese caso, sí se necesita hacer el entierro. Pero ahora tengo una causa, neumonía. Vamos a hacer la cremación. Entonces, mi familia ya sabe, ¿no? El personal aquí de la funeraria ya sabe. Ya dije qué ataúd quiero, ¿verdad? Ya tenemos todo preparado de antemano. Entonces, ya tienes definido que te gustaría ser cremado. ¿Hay algo más que ya hayas decidido sobre el velorio? Siempre digo que el velorio debe ser con alegría. Todo el mundo dice eso. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Hemos visto velorios, incluso en nuestra unidad, donde hacen carne asada y toman. Porque esas personas que entienden que la muerte es parte de la vida, en el velorio van a celebrar. Claro, es un dolor muy grande perder a alguien, nunca volver a ver a esa persona, pero vas a recordarla, quién fue en vida, lo que significó para ti, ¿verdad? Entonces vas a celebrar su vida. El velorio es una despedida, pero es para celebrar la vida de la persona. Pero Lucas, antes de ser colocado aquí en el ataúd, independientemente de cuál elijas, el cuerpo pasa por un largo proceso. Un largo proceso de preparación, ¿verdad? Desde el traslado hasta la preparación, hasta llegar al velorio. Que es la tanatopraxia. O el procedimiento clínico o el tratamiento convencional. Que no se hace aquí, se hace en un laboratorio que vamos a conocer ahora. Llegamos aquí al laboratorio de tanatología, pero no puedo dejar de comentar, Lucas, que llegamos aquí y te reconocieron, amigo. Eres famoso en el universo. Existe ese reconocimiento de las personas, ¿verdad? Gracias al contenido genial que hemos estado creando, ¿no? Desmitificando, trayendo conocimiento interesante. Entonces, las personas siguen, tanto para saber cómo se hace el procedimiento, personas que quieren entrar en el área, personas que han perdido a alguien, personas que ya están en el área, ¿verdad? Y como me estabas comentando, agente funerario como tú, hermano, es como un hombre orquesta, porque haces muchas cosas. Incluso aquí es la tanatopraxia. ¿Qué es esto? Hermano, esto parece algo de una mesa de operaciones. Aquí está, ¿qué es este líquido? Esta es la bomba inyectora. La tanatopraxia es el proceso clínico, el procedimiento clínico para retrasar la descomposición a través del reemplazo de la sangre. ¿Eso es formol? Es un producto a base de formaldehído, ¿verdad? Que es este producto de aquí. ¿Por qué hay uno amarillo, uno verde y uno rojo? No te guíes por el color, pero el rojo, este rojito aquí, este TA, es el que va a hacer el tratamiento arterial. El verde va a hacer el tratamiento cavitario, en las cavidades, y el amarillo va a hacer el tratamiento arterial en personas con enfermedades hepáticas, ¿verdad? Sí, aquí dice, mira, para cuerpos con enfermedades hepáticas. Este rosado, ¿no? Hepatitis. Entonces, esas causas necesitan ser tratadas con este producto específico. Y el nombre es Anubis, que es el dios egipcio de la muerte. Y entonces esa bomba, ese producto, lo ponemos en esa bomba, la arterial, y hacemos ahí, ¿no?, el intercambio del fluido a través de la bomba inyectora. Que entonces, por ejemplo, llegó un cuerpo aquí, ¿qué vas a hacer? Que me estabas mostrando, tienes la mano toda lastimada, hermano. Y fue de la propia pinza, ¿no?, la presión de esta pinza aquí.
Aquí hay toda una serie de utensilios, ¿no? Y tú operas esto aquí, tanto que me estabas mostrando que tenías el dedo lastimado. Sí, mi dedo hasta está lastimado aquí de tanto taponar, ¿no? ¿Qué es taponar y qué usas? El taponamiento se va a hacer, ¿no? Es después del procedimiento de tanatopraxia. En cuerpos a los que se les va a hacer el procedimiento y también en cuerpos a los que no se les va a hacer el procedimiento. El taponamiento se hace en la nariz y la garganta, ¿verdad? Con algodón. El algodón que usamos es el algodón en cuerda, ¿no? Este algodón de aquí. Es como si fuera impermeable, ¿verdad? Entonces, al estar en contacto con el líquido, no se va a empapar como el algodón para uñas al que estamos acostumbrados. Y aquí siempre necesitamos estar usando guantes porque este es el material. Sí. Aquí es un ambiente clínico, ¿verdad? Entonces, siempre que vayamos a manipular, ¿no? Al estar en contacto con estos instrumentos, necesitamos usar guantes, ¿verdad? Entonces, esta era la pinza que estabas usando ayer. Sí, esa pinza. ¿Y cómo te lastimaste? ¿Qué estabas haciendo? No. Creo que fue más por esta parte, ¿verdad? La forma de agarrar, ¿no? Ajá. Todo el día entonces terminas frotando mucho la mano aquí, termina raspándose de verdad, ¿no? El taponamiento entonces se va a hacer primero en la boca, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar el canal de la tráquea, ¿verdad? Con el algodón. Y con la ayuda del polvo de taponamiento. Este es el polvo de taponamiento que al entrar en contacto con el líquido, ¿verdad? Va a hincharse y se va a convertir en gel. Se va volviendo gel a medida que lo vamos mojando. Todo lo que hay dentro del cuerpo, sangre, a veces si la persona tomaba mucha medicación y se va a salir, con la ayuda del algodón y del polvo de taponamiento, eso lo va a contener. Incluso después del procedimiento de tanatopraxia, también se hace para garantizar que no haya ningún problema durante el velorio, ¿verdad? Creo que cuando alguien va al velorio, lo último que quiere ver es que el cuerpo empiece a expulsar líquidos, ¿verdad? Que se desborde. Sangre, líquidos, secreciones saliendo por la nariz, ¿verdad? Por la boca, ahí. Y eso es algo que puede pasar. Puede pasar. Si no se hace el procedimiento adecuado, si no se hace el taponamiento, ¿verdad? Es justamente para eso, para contener, para que la familia tenga ese momento. Pero Aquí, hermano, por ejemplo, aquí no se hace ninguna autopsia, no. Es todo polvo. Si se hizo una autopsia, una necropsia en el IML, en el SBO, después viene para acá, ¿verdad? Aquí se le da un baño al cuerpo y se hace eso que te dije, el cambio de fluido, ¿verdad? Para conservar, se usan productos para fijar los tejidos y conservar. Y luego viene el taponamiento, ¿verdad? Lo que pienso. Pensé que cuando el cuerpo llegaba a esta parte, ya habría pasado por el hospital, el IML, y ya le habrían sacado toda la sangre, todos los órganos. Pero no es así como funciona. No, en realidad no se retiran los órganos, ¿verdad? Sí, incluso en procedimientos donde se tratan los órganos, cuando necesitan ser retirados, después se vuelven a colocar en el cuerpo. Se trata y se regresa al cuerpo, ¿verdad? Ese es el procedimiento de tanatopraxia, de embalsamamiento, ¿no? Pero en el hospital, en realidad cuando la persona fallece, ellos hacen incluso un taponamiento en el hospital, pero no es el taponamiento para el velorio. El taponamiento del hospital, yo suelo decir mucho eso, que los taponamientos del hospital se hacen para reconocer el cuerpo, para que la familia no tenga ese, y aún así no logra contener mucho las fugas de sangre, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando las familias van a reconocer el cuerpo está sucio, el taponamiento de la funeraria es para el velorio. Y entonces, amigo, el cuerpo cuando llega aquí y a veces tuvo una muerte que fue violenta, ¿verdad? Que fue algo que modificó el cuerpo. ¿Llega aquí ya arreglado o eres tú quien lo arregla? ¿Hablas en cuestión de reconstrucción? Sí, o sea, todo se va a hacer en esta mesa. Por más que haya pasado por la necropsia en el IML, en un caso violento, en un caso aquí de accidente, por ejemplo, que va a ser necesario hacer una reconstrucción, cuando llega aquí al laboratorio, es aquí donde se hace esta parte de restauración. Incluso aquí hay algunas masas de reconstrucción. Esta de aquí es una masita, mira, el Restaura Max, que es una masa de reconstrucción. Entonces, si la persona tiene un trauma que abrió algo, ¿no? Vamos a hacer el cierre con esta masita y después el maquillaje. Eso. El agente funerario, el tanatopractor, hace eso, ¿verdad? Él hace ese trabajo desde el principio. Es el trabajo desde el principio hasta el final, ¿verdad? Desde atender a la familia en esa primera sala hasta entregar en el cementerio. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo vuelves a casa, cenas, ves Netflix y...? Trato de no mezclar las cosas, ¿no? ¿Sabes? O sea, digo así, está mi familia y están las otras familias. Por más que a veces pase más tiempo con las otras familias, más tiempo con tu familia que con la mía, cuando salgo de aquí necesito volver con mi familia. Y mi familia no quiere a Lucas, el agente funerario. Quiere a Lucas, el esposo, a Lucas, el hijo. Entonces, él necesita volver. Entonces, lo que hice aquí, atendí a una familia, entregué el cuerpo al sepulturero y sigo con otra familia.
Trato de no guardar las cosas. Así que cuando salgo de aquí, lo que quedó en el trabajo, se queda en el trabajo. ¿Tú puedes hacerlo? Afortunadamente, yo puedo. Creo que eso marca una gran diferencia para quien entra en esta área, saber diferenciar las cosas, saber separar tu vida personal de tu vida, de tu trabajo. Eso es algo que imagino que fuiste aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo tienes que lidiar con eso, ¿no? Trabajar tu parte psicológica. Pasaste por todo ese proceso. ¿Hay algo más? Ya pasó por el procedimiento, entonces se hace el cambio de fluidos, la aspiración de gases y líquidos, al cuerpo ya se le hizo el procedimiento, va a mejorar el aspecto de su coloración, ¿verdad? Va a darle ese aspecto más rosadito, más sereno. El cuerpo, después de este procedimiento, va a poder durar más tiempo antes de que la descomposición vuelva, ¿verdad?, a activarse en el cuerpo. Y entonces pasamos a la parte de preparar el cuerpo para el velorio. ¿Dentro del ataúd? Dentro del ataúd. Bien. Aquí, Lucas, tenemos que ponernos mascarilla. ¿Por qué? Todos los EPP necesarios para manipular el cuerpo. Gente, aunque haya pasado por el procedimiento de tanatopraxia, ¿verdad? Por lo menos los EPP mínimos, guantes y mascarilla, son importantes para el profesional en este momento, ¿verdad? Aunque en el velorio, la familia no va a estar con mascarilla. Pero al menos aquí en el ambiente funerario, ¿verdad? Lo ideal es que utilices todos los EPP. Entiendo. Entonces aquí es una persona que ya pasó por todo el proceso del laboratorio, llegó al ataúd. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? La persona, cuando la colocamos en el ataúd, queda suelta dentro del ataúd. Entonces primero necesitamos medir su altura para saber cómo va a quedar distribuida dentro del ataúd. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En el medio? No, todo el cuerpo lo acomodamos como si fuera a verse ahí en el visor. En la ventanita del ataúd, como le decimos, ¿verdad? ¿Y cómo sé cuál es esa altura? Generalmente cerramos esa tapa del ataúd que va a quedar aquí y medimos 4 dedos. La cabeza tiene que estar de aquí para allá, entonces ya está en esa posición. Si ves el cuerpo, el codo va a quedar más o menos a la altura del codo del ataúd, solo que el codo todavía está abajo, ¿verdad? El pie aún no llega a tocar el extremo del ataúd, lo aseguramos con el periódico, ¿verdad? Con bolas de periódico aquí, ¿verdad? Que vamos a enrollar ahí para asegurar que ese cuerpo no se deslice hacia abajo durante el trayecto hasta el velorio. Entonces lo aseguramos aquí con el periódico. Entonces ahora el cuerpo ya no va a deslizarse hacia abajo. Veo que el cuerpo ya está bastante rígido en este momento. Sí, la tanatopraxia incluso va a endurecer el cuerpo. La persona está rígida no por la rigidez cadavérica, que es parte del proceso, sino por el procedimiento que se realizó. Después de eso la vamos a colocar a la altura. La persona nunca debe tener la cabeza hacia atrás. Lo ideal es que siempre esté mirando hacia sus pies, ¿verdad? Siempre procuramos dejarla aquí, un poco levantada. Cuando la persona llega al velorio, siempre llega de frente al cuerpo, generalmente, ¿no? Llega de frente al cuerpo. Entonces el cuerpo necesita estar volteado, mirando hacia allá. ¿Cómo vamos a levantar este cuerpo ahora, verdad? Con el periódico. ¿Esto es un periódico especial? Es un papel de imprenta, de papel, ¿verdad? Hay funerarias que pueden usar papel picado, unicel, ¿verdad? Incluso cartón enrollado o incluso el propio periódico. El periódico creo que es más fácil de acomodarlo al tamaño que quiero. Entonces lo primero que voy a hacer es levantar a la persona. Está hundida en el ataúd, la vamos a levantar para dejarla en la posición. Si doblamos el periódico no va a ganar peso, no va a ganar volumen. Si enrollamos el periódico no, se va a poner muy grueso. Y no vamos a poder manipularlo. Lo ideal es que arrugues el periódico, de cualquier manera. Vas a tomar los 4 periódicos y los vas a arrugar. Y vas a hacer esto y luego lo vas prensando. Va a quedar como si fuera un bocadillo enrollado. Entiendo. Y esto aquí es como si fuera una almohada, entonces. Como si fuera una cuña, ¿verdad? Como le decimos. Entonces voy a agarrar aquí más. Y ahora vamos a levantar el cuerpo, entonces. Yo levanto aquí, tú pones debajo ahí. Está bien. Ponlo debajo de su hombro. Aquí. Entonces yo levanto aquí también. El hombro, si te fijas, ya llegó a la altura que quiero, que es cerrar este volante. Y el hombro está aquí, cerquita del volante. Sí, si no va a quedar muy profundo. Pero ahora también necesitamos levantar la cabeza. Entonces de la misma manera vamos a hacer este levantamiento, ¿verdad? Ahí mira. ¿Ves que ya ganó altura? Cuando la persona va a acomodar, ¿cuántas veces has visto en un velorio que la nariz toca la tapa, verdad? Ese es el gran miedo cuando las personas van al velorio y dicen, vaya, pero se le aplastó la nariz. Es porque la persona que preparó no tuvo el debido cuidado con eso. Puedes ver si la nariz está tocando, cerrando la tapa y viendo si la nariz está tocando la tapa. Eso significa que el cuerpo está muy alto, entonces necesitas bajarlo. O puedes medir por aquí, mira. Generalmente si lo pones en un ataúd estándar, si pones un palmo, ¿qué es lo que va? es tanto de la tapa. Entonces, si pasa de un palmo es porque la nariz va a topar.
así que tienes que tener ese cuidado. Siempre es en esos pequeños detalles donde está la diferencia entre un trabajo bien hecho y uno mal hecho. Y una duda que tengo aquí, Lucas, es que confieso que para mí ha sido un proceso entender cómo debo actuar. Me dan ganas de pedir permiso y disculpas cuando lo estoy manipulando. Sí, como tú. Muchas personas piden permiso tanto por cuestión de religión, ¿verdad? Y la cuestión de pedir disculpas, tienes que pensar que es un proceso que necesita hacerse para que la familia pueda hacer el velorio. Pero esto que estoy sintiendo, ¿tú también lo sentiste? Sí, es normal, porque es algo nuevo, ¿verdad? Estás pasando por una situación nueva. Entonces, todo el cuidado que vas a tener va a ser algo sensible para ti todavía. Pero siempre no pienses en la persona que está dentro del ataúd. Piensa en la persona que está allá ahora, esperando, avisando a los otros familiares que recibió la noticia. La persona que está del otro lado. Ella es tu cliente. Tu cliente no es quien está aquí. Tu cliente es quien está allá. Y eso lo cambia todo, porque esto que estamos haciendo el trabajo con una persona, pero en realidad es para atender a veces a decenas. Decenas que van al velorio de los familiares, hijos, nietos, sobrinos. Es para ellos, ¿verdad? Es para ellos que necesitamos hacerlo. Levantamos el hombro, pero ahora el codo creo que está un poco bajo. Está muy bajo, así, mira. Necesitamos levantarlo para dejarlo en una posición cómoda. Lo que nos va a ayudar con eso es la manta, o también conocida como edredón, que es esta de aquí. ¿Sí? Sí. Las funerarias pueden utilizar en la parte de abajo del cuerpo hojas, tal vez de helecho, TNT, espuma, ¿verdad? Nosotros optamos por trabajar con esta manta, ¿verdad? Que ya va a cubrir todo. Está bien. Sirve tanto si la familia no tiene condiciones de pagar por una buena ornamentación, ¿verdad? Dependiendo de la funeraria, cobran por la ornamentación. Está bien. Aquí ya está todo incluido, entonces ponemos esto aquí que va a sustituir, ¿verdad? Las flores. A veces hay familias que no les gustan las flores. Escuchamos mucho eso. No quiero flores en mi velorio. Sí, entonces tenemos que adaptarnos. Está bien. Todo con este paño, ¿verdad? Desatina aquí para que podamos sustituir las flores ahí. Lo encajamos aquí, mira ahí, ya hasta tiene las ranuras. Se encaja en el lateral. Religiones específicas piden que no cruces la mano, ¿sí? ¿Cuál? Sí, el espiritismo dependiendo, ¿no? De la religión ahí, ellos piden que no cruces la mano. Católico generalmente, mano cruzada, ¿no? Todo regresa de acuerdo con lo que el familiar contrató. Allá es inseguro. ¿Sabe? Hace la entrevista justamente para pensar en cada detalle. ¿Cómo va a querer la ornamentación? Si va a querer ornamentaciones solo con flores blancas, si va a querer velorio o si va a querer el sepelio directo, ¿verdad? Todo eso ya lo hacemos, ya lo decidimos antes con la familia. Entonces, en este caso, la familia lo solicitó, ¿verdad? Por las manos cruzadas. Pero si no lo hubieran solicitado también, lo habitual es que siempre estén las manos cruzadas. Estábamos viendo allá arriba, encontramos a un señor que tenía una camiseta del Corinthians. Del Corinthians. Es una elección. Así es, exactamente. Entonces, todo lo que la familia mande, lo vamos a poner en este momento, entonces está bloqueada. Sin embargo, si ponemos la flor aquí encima ahora, las flores van a quedar un poco desconectadas unas de otras. Entonces necesitamos nivelar, hacer una especie de contrapiso. Sí, generalmente se puede hacer con TNT, con espuma, ¿verdad? Hoy te voy a enseñar a hacerlo con aserrín, con polvo de madera. Generalmente puedes usar esa misma almohadita que viene dentro del ataúd, ¿verdad? La gente piensa que en realidad cuando arreglamos el cuerpo vamos a recostar la cabeza sobre ella, pero en realidad no es así. La almohadita se hace después para nosotros. En el primer momento de la remoción sí, podemos apoyarla, pero después vamos a forrar aquí. Ya tenemos aquí un aserrín listo. Haz un montón aquí. Es el propio aserrín de la madera. Vamos a ponerlo aquí, mira. Y vas nivelando el ataúd. Siempre hay que tener cuidado en este momento del proceso de no ensuciarle la cara ni la ropa, ¿verdad? Entonces, siempre pon la mano así para que no caiga en el cabello. Con un rociador o agua, mojamos el aserrín para que se infle un poco, ¿ves? Se va a inflar y se va a sentar en su lugar, así que no va a volar. Entiendo, para fijar. Eso, y va a hacer que la maderita se infle un poco. Ahora, ya podemos poner las flores para hacer esta parte de la ornamentación. Aquí traje algunas de colores y algunas blancas. En un ataúd estándar, básicamente, siempre van a ser 2 ramos. Puede que uses un poquito más, pero con 2 ramos puedes hacer una ornamentación bonita y sencilla en el cuerpo. Eso fue lo que se pidió, una ornamentación simple. Bien, nosotros optamos por trabajar con flores naturales. Pero hay funerarias que trabajan con flores artificiales, ¿verdad? Las permanentes.
También por la cuestión de la localidad. A veces hay estados donde es difícil encontrar flores. Aquí, en nuestro estado, tenemos la suerte de tener muchas flores en todos lados. Y entonces, Ahora las vamos colocando. me gusta hacerlo en una línea. Si empezaste desde ahí, ve haciéndolo en una línea y colocando una encima de la otra, Mira, entendí. cubriendo todo el polvo de cera En realidad vendría así. y siempre cubriéndola y apretándola para que sus pétalos se abran, ¿verdad? Así, vamos a adornar toda la parte que cubrimos con el aserrín. El aserrín fue para nivelar las flores. Camino de flores. Una preocupación en la ornamentación es siempre dejar las flores mirando hacia allá, para la persona que va a entrar al velorio. Exactamente. Mira aquí. Una cosa en la que me quedé pensando es en cuántas etapas y procesos tan complejos el agente funerario tiene que saber manejar. Tratar a la persona ahí, elegir el ataúd, luego hacer la parte del laboratorio y después hacer toda esta parte aquí. En Brasil, donde haces todo al mismo tiempo, en otros lugares es más especializado porque me parece que son muchas especialidades para que un solo profesional tenga. Eso va a variar mucho según la empresa. Sí, por ejemplo, hoy en día, aunque todos sepan hacer de todo, hoy tenemos funciones separadas. Está el agente funerario, que es quien va a hacer la remoción y preparar el tratamiento convencional. Tenemos a los técnicos de tanatopraxia, que son específicos para hacer tanatopraxia, porque el tanatopraxista, el agente funerario, puede ser tanatopraxista, pero no todo agente funerario es tanatopraxista, porque se necesita un curso específico para eso. Y tú lo hiciste como una carrera. En realidad, en Brasil no exige estudios universitarios, ¿verdad? Todavía no. Es un curso técnico, ¿verdad? Que incluso se puede hacer dentro de las funerarias. Aquí tenemos cursos de tanatopraxia. Formamos cada mes alumnos para que actúen en el mercado laboral. Sí. Es un área que ha ido creciendo, ¿verdad? Un área que cada vez es más reconocida y una profesión importante, ¿no? Entonces también está la parte del recepcionista, está la parte del seguimiento, que va a entrar en contacto con la familia para ver si necesita algo, ¿no? Algún apoyo ahí. Todas esas funciones están separadas, ¿verdad? Y por último, vamos a poner el velo que va encima del cuerpo para evitar que las moscas, ¿verdad? Durante el velorio se posen sobre el cuerpo. Incluso aprovechando, Lucas, aquí tienes todo, ¿qué? Maquillaje, ¿sí? Aquí está toda la parte de maquillaje, ¿verdad? La que usamos en los cuerpos, ¿verdad? Sí, el necromaquillaje no es para embellecer al cadáver, ¿verdad? Las personas que buscan cursos de necromaquillaje van mucho con la idea de quiero ser necromaquillador, quiero embellecer personas. Pero en realidad el necromaquillaje es correctivo, es para corregir una lesión, corregir un hematoma, una persona que está muy morada, a menos que la familia lo pida. Yo quiero labial rojo, yo quiero un maquillaje cargado, porque ella usaba un maquillaje cargado. Era la personalidad de esa persona. Entonces vas a seguir eso. Ahora, si una persona nunca usó maquillaje y la maquillamos, le estamos quitando la característica de esa persona, lo cual no puede pasar de ninguna manera. Como dije, la barba, no quitar la barba si la familia no lo pidió, no poner maquillaje si la familia no lo pidió. ¿Crees que ese momento del velorio es importante para el proceso de duelo de la persona? Porque tengo la idea de que no me gustaría ver a nadie de mi familia después de la muerte. Esa es una visión que no sé por qué la formé, pero muchas personas dicen que es una visión equivocada, que es importante que vayas. Sí, el velorio es algo importante para que pases por ese proceso. Es como dije, no es solo porque sepultaste o cremaste que se acabó, que ya no vas a sufrir, vas a seguir recordando a esa persona. Sí, creo que varía mucho de persona a persona. Hay gente que de verdad no le gusta ir a velorios, pero creo que es importante tener ese momento que es el cierre de un ciclo. Entonces sabes que ese ciclo con esa persona se terminó, tienes que empezar otro ahora. Creo que cuando no pasas por eso, como que el ciclo queda abierto, vemos mucho eso en casa. Casos de personas desaparecidas, mi papá desapareció y sigue desaparecido. Ese ciclo no se cerró porque no viste el ciclo terminar, entonces no tuviste ese punto final, así que creo que ir a un velorio es muy importante. Y entonces ponemos este debajo del que acabamos de amarrar ahora. Terminamos. Ya está listo, ¿verdad? Este velo lo recogemos ahora, pero después en la ceremonia lo volvemos a poner, ¿verdad? Y ahora podemos cerrar.
Y de aquí iría al velorio. Ahora vamos a ir al velorio para que la familia pueda tener su último momento de despedida ahí, ¿verdad? Rendir sus homenajes de acuerdo con cada ritual de la familia y despedirse del cuerpo de las personas. Y después del velorio, o es cremado, ¿O es sepultado? o es sepultado. Ustedes no tienen un cementerio, pero sí tienen crematorio. ¿Qué es lo que vamos a conocer ahora? Mira, llegamos aquí al crematorio de la funeraria donde trabajas, pero está en remodelación, ¿verdad? Esto está a punto de inaugurarse. Sin embargo, aquí ya está instalado lo que sería el elevador que bajaría desde el velorio. Este es el que va a recoger el cuerpo allá arriba en la sala de ceremonias, ¿verdad? Entonces yo lo bajo y lo recojo con este de aquí. En este caso, el operador del horno lo hace. Vaya. Yo recojo el cuerpo allá y lo llevo hasta el horno. Sí, en realidad primero pasa por la cámara fría, ¿verdad? Debe pasar un periodo de 24 horas antes de la cremación, ¿verdad? 24 horas y si es espiritista esperamos 72 horas. ¿Por qué? En el espiritismo existe la creencia de que 72 horas es el tiempo del desencarne. Desacoplar el alma. Eso. Y entonces los crematorios, ¿verdad? Ellos respetan ese periodo de 72 horas. Las horas son... 24 horas legalmente, en caso de que, ¿verdad?, haya alguna existe. Incluso esta cosa de... Gente que dice... Fue enterrado vivo, porque pasa por tantos procesos. Tal vez antes era posible, ¿no? Antes, cuando no existían tantos procedimientos, no existía el taponamiento, no existía el procedimiento de tanatopraxia. Probablemente sí, ¿no? Tanto que el velorio, existe esa historia de que el velorio fue creado por eso, para garantizar, las personas padecían mucho esa enfermedad, la catalepsia, que prácticamente parecía que estaban muertas y después despertaban ya dentro del ataúd, entonces el cuerpo era colocado sobre una mesa y la familia se quedaba esperando. Si regresaba bien y si no, pues amén. Y entonces empezaron a hacer ceremonias de velorio por eso. También las cámaras frigoríficas para guardar, para conservar, ¿verdad? Esta de aquí es una cámara frigorífica que soporta el ataúd de personas obesas, ¿verdad? Igual que ese ataúd. Igual que esa urna que acabamos de ver. En ese caso iría en este compartimento, ¿verdad? Y las otras ya son para urnas estándar. Y luego, con la cremación autorizada, se puede venir hasta el horno donde se va a hacer la cremación. Este horno es nuevo, todavía no se ha usado. Ya fue usado, ¿verdad? Ya está todo en orden, aprobado, y aquí en realidad van a ser 4 hornos. ¿Y cuánto tiempo lleva el proceso de cremación? Depende del tamaño, ¿verdad? Del cuerpo ahí. En promedio, creo que unas 2 o 3 horas más o menos. Bastante tiempo. Todo este proceso aquí ya no es acompañado por más. Por la familia no. La familia se despide en la ceremonia o en el velorio y después ya no acompañan la cremación. La gente tiene mucho la idea de que al cremar ya se va a convertir en cenizas aquí dentro, ¿no? Y hasta tienen la preocupación de que se mezclen mis cenizas con tus cenizas ahí dentro, lo que en realidad no pasa. Primero que solo va a caber el cuerpo dentro del horno, ¿no? Cuando lo pongan, solo va a caber el cuerpo ahí dentro. El ataúd se va a convertir en hollín, la ropa se va a convertir en hollín, ¿no? Solo van a quedar realmente los huesos. Entonces van a quedar los huesos y después de ese proceso se trituran para convertirse en cenizas. Entonces no se quema la persona, se convierte en esqueleto. Sí, como si fuera un esqueleto. Y ahí sí lo trituran en esa máquina de allá. Este proceso es el proceso tanto para humanos como para mascotas. Es el mismo proceso de cremación. Y entonces cuando lo recoges está esa cosa, ¿no? Quiero que tiren mis cenizas al mar, quiero que las tiren. ¿Se puede hacer eso? Sí, depende mucho de la legislación. No se recomienda tirar directamente, ¿no?, al mar como la gente elige, ¿no? Pero existen urnas que puedes poner en el mar o incluso hoy hay urnas que se convierten hasta en coral, ¿no? Entonces es así. Creo que si la persona quiere que sus cenizas sean arrojadas al mar es para darle continuidad a la vida, contribuir a que la vida continúe. Entonces esas urnas que se convierten en coral o urnas que se deshacen en el agua, ¿no? También están todas esas opciones. Pero si yo quiero, por ejemplo, tomar las cenizas y llevármelas con ustedes, ¿se puede? Pero no puedo esparcirlas en un parque, en un lugar que yo sé que a esa persona le gustaba, por ejemplo. Sí, depende mucho de la legislación local, ¿verdad? Del municipio donde vayas a hacer eso, pero generalmente es lo que pasa, ¿no? Lo que la gente hace. Y creo que te diste cuenta, Lucas, que durante todo el episodio estuve tenso. Sí, creo que ya debes estar acostumbrado a ver a la gente ponerse así, ¿verdad? Sí, pero veo que tú tomas todo con mucha naturalidad y ligereza, natural. ¿Qué me puedes decir? Pues llevas trabajando en esto desde hace 5 años, ¿no? Me estabas diciendo que era algo que empezaste después de la pandemia y todo eso. Ya ha pasado bastante tiempo.
Pero comentaste que desde muy chico viste el velorio de tu papá y dijiste que eso estaba chido. ¿Por qué crees que tan joven lograste ver la muerte con una mirada tan ligera? Pero creo que ver a mi papá acostado en un ataúd, ya sin vida, y ver a toda la familia alrededor, ¿no? Cada quien reaccionando de una manera, unos haciendo más escándalo que otros, unos llorando más que otros. Creo que ahí surgió el deseo de cuidar a otras familias, ¿no? O sea, alguien cuidó de mi familia, entonces yo quiero cuidar de otra familia. Quiero participar en el proceso de trasladar, preparar y entregar el cuerpo a la familia, que es un trabajo importante. Imagínate si no existiera el agente funerario, ¿la familia podría hacer eso? Tal vez no. Entonces tiene que haber alguien para coordinar todo, para ayudar, así que lo veo de forma natural. Y en realidad es natural, el prejuicio es algo que nosotros mismos creamos. Si te sientas a almorzar y prendes la tele, van a estar pasando tragedias, van a estar pasando muertes. Si pones una película, hay muerte en la película. O sea, ¿por qué en tu vida, que es la vida real, no lo enfrentas de forma natural? Es increíble porque parece que es algo que creemos que no nos va a pasar, ¿verdad? No hay manera. Entonces, pues muy bonito tu trabajo y espero que el video haya ayudado a las personas a enfrentar la muerte como algo más natural, aunque a veces no pueda ser algo ligero porque la muerte es parte de la vida real.